mi nombre es Paola. Yo soy abogada, voy a empezar con esa disclaimer, porque siempre que digo que soy abogada, hay como una cierta investidura, ¿verdad? Los abogados tienen que saber como de ética y regulación y este tipo de temas. Entonces, digo eso porque lo primero que voy a mencionar es que no voy a hablar de nada con la ética y las leyes. La ley no siempre significa justicia y la ley dista mucho, muchas veces de lo que es ético o lo que no es ético. Ese es el primer pensamiento. El segundo es que como sé que solamente tenemos 15 minutos y solamente estoy yo y entre ustedes y el almuerzo y estoy segura que tienen mucha hambre, entonces lo vamos a hacer corto y dulce, como dicen los británicos, short and sweet. Y voy a saltar al final de lo más importante que les quería decir el día de hoy, y es que la ética es contextual y personal. Contextual y personal. Y como es contextual, hay un factor externo a nosotros, que es dónde está sucediendo esa situación que nos está solicitando hacer una decisión o tomar una acción. ¿Y qué tanto observo yo eso para obtener toda la información que yo pueda, para después ir a esa parte personal y decir, con todo eso que yo ya sé, cómo utilizo esa brújula interna mía personal para tratar de tomar la mejor decisión que se pueda? Ese es el resumen completo. Si ya se quieren levantar, ir al baño, ir a comer, ya terminamos. Pero me voy a tomar la libertad de darles un tercer tip y después les cuento una anécdota y Caro tiene unas preguntas para que conversemos un poquito más. Y sería que si bien necesito conocer la mayor parte de información para después yo ser la persona que toma esa decisión, también hay que tener un punto de autorrespeto, de cariño, de compasión con nosotras mismas y saber que todos hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos con la información que tenemos. Así que aprendo todo lo que puedo, lo traigo a mí misma a ver qué significa ética para mí y después, ¿y cómo nos cuesta esto? Lo tengo que dejar ir. Hice lo mejor que pude, ¿ok? Entonces, esos eran mis tres insights principales. Y bueno, les voy a contar una anécdota, pero como estoy viendo el tiempo, voy a dejar que Caro me pregunte primero para hacer así una speaker en punto. Paola, qué gusto conversar con vos. Yo recuerdo que en el evento del año pasado, que fue igual el Día de la Mujer, fue en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, yo te escuché y yo dije, ¡ah, qué buen storytelling! Y se me quedó grabado tu nombre, la historia, recuerdo que leíste incluso, ¿verdad? Entonces, genial en lo que nos comentás. Feliz de estar acá con vos. Y sí, hemos preparado un par de preguntas. Sí, la primera es, ¿cómo se puede equilibrar el éxito empresarial y la ética en la toma de decisiones? Que ya nos estuviste comentando un poco de eso, ¿verdad? Entonces, si nos querés ampliar un poquito sobre eso. Bueno, aquí les cuento la anécdota. Eh, yo recuerdo una vez, estaba yo tranquila enfrente de mi computador resolviendo cosas que sabía resolver. Me suena el teléfono, bueno, no el teléfono, el Teams, saben que empieza a sonarte, ¿verdad? La videollamada ahora. Entonces, bien, empieza a sonar el Teams y entonces me pide alguien de recursos humanos que si le puedo ayudar con la política de diversidad e inclusión. Y yo, ay, no. Diversity and Inclusion. Saben como ahorita hay un backlash muy importante para Diversity and Inclusion, pero en aquel tiempo más bien era hay que hacerlo, hay que incluirlo, hay que incluirlo. ¿Verdad? Entonces, bueno, habían ciertas razones por las cuales querían que se incluyeran, ¿verdad? Uno era el branding. La gente de marketing decía que había que hacer algo y era importantísimo. Y la gente de recursos humanos había ido a un seminario muy bueno y le habían explicado acerca de cómo las mujeres era en la época post-COVID. Entonces, las mujeres habían sido las que habían liderado mejor en la época de COVID porque liderábamos mejor en incertidumbre. Y todo el mundo estaba feliz y contento, ¿verdad? O sea, todo era excelente. Hasta las personas de ventas, que las muchachas de ventas habían vendido muchísimo más durante la época del COVID porque habían sido más empáticas. Entonces los clientes les podían hablar más y les podían decir si podían pagar o no podían pagar y eso les había ayudado a encontrar soluciones. Entonces, ¿cómo ante ese gran escenario donde nos están diciendo que es una gran oportunidad de incluir a las mujeres, tomar una decisión ética? Entonces, estoy enfrente, acepto la llamada, ¿saben? Cuando le bombardean a uno en el calendario, ¿verdad? Nada más te aparece la llamada y te aparece en 15 minutos.
está la llamada. Me llega la llamada y entonces me empiezan a comentar que uno de los retos más importantes era que generar una política de diversidad e inclusión iba a significar que iban a tener que haber ciertas cuotas para ciertos puestos en los cuales no necesariamente estaban las personas mejor preparadas para aplicar a ese puesto. Entonces, volvemos a lo que se estaba mencionando en un inicio. Lo primero, bueno, cuéntenme lo que dice marketing, lo que dice ventas, lo que dice management, lo que dice todas las departamentos de la organización. Y después tengo toda esta información y regreso a qué es lo ético. O sea, ¿qué es lo realmente ético? ¿Es lo ético decir, yo, bueno, era la General Counsel de esa organización, que es como la abogada interna más senior, que es decir, sí, definitivamente, esto está muy correcto y lo ético es incluir cuotas o lo ético es entender que cada persona debería de ser reclutada de acuerdo a las habilidades que tiene para ese puesto, porque si hace el puesto bien, toda la organización va a ganar. Va a haber más revenue, va a haber más ventas, va a haber mejor, es la mejor persona calificada para esto. Entonces, en ese momento, yo decidí poner este pensamiento de, bueno, no deberíamos de tener cuotas. Y lo primero que sucedió fue que la persona de recursos humanos, que era un hombre, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando la gente te pone la cámara y entonces uno está tratando de ver la cámara en la pantalla, a ver cómo reacciona, ¿verdad? Porque después él explicó que su, pues, punto era nada más traer a legal para que básicamente diera el último checkmark que dijera que eso era una buena idea. Pero mi punto de vista personal, que era que debería de ser la persona que fuese más competitiva. Ahora, eso no significa que no hay otros datos que hay que tomar ahí, que son datos que requerían procesos para que se pudieran incluir más personas que estuvieran calificadas, que fueran mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que apliquen más mujeres? Estamos contratándolas y les estamos dando la capacitación y el tiempo de adaptación que requieren. Estamos entendiendo que tal vez los horarios de trabajo que les estamos ofreciendo no son atractivos para ellas y por ende esa es la razón por la cual no están aplicando. Entonces regresamos al punto de la ética. Entonces no es tan sencillo como decir esto es lo que yo pienso y lo que no pienso. Es saber que cada decisión requiere que nosotros recolectemos toda esa información y que después no hagamos lo que pensamos que es correcto, sino lo que es éticamente mejor para la mayor parte del colectivo. Al final, la resolución fue que había que asignar un presupuesto adicional para que aplicaran más mujeres y después se podían colocar las cuotas. Funcionó por 2 años seguidos. Después ya no estaba en la organización, así que no sé cómo están ahora. Y en ese particular, contanos qué estrategias pueden adoptar las empresas para seguir fomentando un liderazgo ético. ¿Qué cosas concretas pueden hacer? El tema con la ética y ser concreto, cuando me pasaste esa pregunta, yo dije, bueno, pero es que, pues concreto, ¿verdad? Blanco o negro, sencillo. Entonces, le tienen que dar a las personas tiempo para pensar, para que puedan entender la organización. Eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil decir, voy a ser concreto y te voy a dar, ¿cuál es tu nombre? Bueno, que la que anda con la camisa muy bonita de marrón con bolitas. Mónica, Mónica, si yo te digo, Mónica, vamos a tener 1 hora para sentarnos a pensar cómo fomentar la ética. O sea, es tan amplio y vos sos un mundo y Caro es un mundo y yo soy un mundo y cada una de las personas es un mundo. Entonces, después de reflexión en relación con eso, me di cuenta de un detalle. Lo cierto es que la ética no es algo para lo que se dan herramientas, la ética es algo que se vive. Y aquí es donde viene la parte del liderazgo que también me ibas a preguntar. Entonces, son todos esos líderes de los cuales nosotros consumimos contenido los que nos influencian. Y aquí dije otra palabra, contenido. ¿Okay? Y resulta que yo no solamente consumo contenido de mi línea de reporte directo en el trabajo, yo consumo contenido de un montón de cosas que yo constantemente estoy decidiendo tomar. Por ejemplo, yo creo que todos tenemos un reto ahorita con saber qué es una noticia falsa y qué es una noticia verdadera, ¿ok? Entonces, si yo necesito más información para ser más ética y tomar una decisión, el primer punto de partida ahí es, estoy verificando el dato. ¿A quién le estoy creyendo el dato?
¿Qué estoy haciendo? Si necesito el dato. Es importantísimo, si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, como yo estoy consumiendo todo este contenido, no solamente lo consumo de las noticias o de las redes sociales, también lo consumo de la forma en la cual yo consumo mi entretenimiento, ¿ok? Que es un gran punto de partida para enseñar un montón de cosas. Muchas de las grandes lecciones de ética que nosotros hemos aprendido en nuestra vida vienen de grandes parábolas de las grandes religiones, son cuentos. Y antes íbamos a algún momento durante la semana donde había alguna conexión espiritual y escuchábamos esas historias. Ahora tenemos Netflix, Amazon Prime, no sé, ya perdí ¿verdad? El punto de referencia de todas esas y todas esas historias nos están influenciando constantemente. ¿Qué otra parte del contenido que yo consumo constantemente? Las decisiones que voy tomando. Fui a este restaurante porque era más sensitivo al precio o porque era consumo local o porque era vegetariano. Soy vegetariana, entonces otro disclaimer, ¿verdad? Un gran bias con el tema de que vegetariano o no vegetariano, pero ¿cómo tomo todas esas decisiones? Entonces, volviendo a lo que me estabas diciendo, concreto, no creo que pueda ser transversal, holístico, integral, personal, absolutamente corpóreo, definitivamente. ¿Y qué rol juega la transparencia en la gestión de negocios liderados por mujeres? Esta es la última preguntita y nos vamos después al código QR porque sí me interesa muchísimo también que nos puedan dar sus comentarios o preguntas. Cortito porque creo que todas la podemos responder, ¿verdad? A ver, lo primero que les estaba mencionando es que necesitamos los datos correctos. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo transparencia en los datos que me están dando, ¿cómo voy a tomar una decisión correcta? Entonces, ahorita hay un montón de temas, de nuevo, con el tema de diversidad e inclusión, también hay otro montón de temas en relación con el tema de sostenibilidad y demás. Y si ustedes vuelven a ver todos los datos en relación con todo esto, ¿ok? Todos los datos llegan al final a decir, nosotros todavía no podemos imponer una ley que sea ética o moral, ¿ok? Porque todavía no tenemos los datos para evaluarlo. ¿Ok? Todavía no sabemos cuál es el impacto en el medio ambiente, todavía no sabemos cuál es el impacto en una decisión social, todavía no lo tenemos. Entonces, transparencia, 2 puntos igual datos. Datos, 2 puntos igual más información para utilizar mi propia brújula personal de una mejor forma. Genial. Por acá ya tenemos la primera pregunta, así que por acá la leo. En el contexto legal, es importante tener una neutralidad ante cómo uno abarca a un cliente o a una empresa. Si lo personal es político, ¿cómo podemos no tomarnos personal nuestra ética en el ámbito laboral? Las organizaciones tienen, digamos, a ver, yo soy una persona y cuando yo trabajo para una organización, yo trabajo para esa entidad. O sea, se convierte casi como que si aquí la tuviera sentada, la empresa. Aquí está sentada, ¿ok? Entonces le vamos a preguntar a la empresa a ver qué piensa en relación con eso. Y ella me va a decir, a ver, primero, yo no nada más opero en el vacío, ¿verdad? Yo tengo unas ciertas políticas que me dicen. Entonces, lo primero es, si vos tomaste el compromiso de trabajar para una empresa y trabajas para esa organización, te comprometiste con esos líderes, tienes que seguir el estándar de ética que esa organización indicó. Si no, no trabajes para esa empresa, porque también es poco ético estar en una organización tratando de hacer un boicot interno. Entonces, aquí está la chica empresa y ya nos dijo, resulta que yo blanco o negro le digo eso. Y el segundo, que no puede ser subestimado de ninguna forma. Si usted está en duda, pregunte. Pregunte, tenemos este miedo terrible a preguntar. ¡Ay! ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hacer? Claro, ya podríamos hacer otra charla un poco de cómo preguntar asertivamente, ¿ok? ¿Verdad? Porque eso es preguntar es un rato. Pero el segundo sería preguntar. Entonces, ética dentro de una organización es no solamente cumplir la ley, sino también yo cumplir las políticas internas. Y segundo, si yo tengo una duda de cómo interpretarlas, mi deber ético es preguntar. Mi deber ético no es quedarme callada. Perfecto. Y para cerrar, un consejo que quisieras que nos llevemos esta mañana. Un consejo. Bueno, no sé si es tanto un consejo, más como una reflexión. Y es que a mí me ha servido maravillosamente el tema de que cada vez que tomo una decisión,
me espero por lo menos unos 5 minutos antes de comunicarla o enviar el correo electrónico. Es sencillo, es básico, pero vieran el montón de veces que he agarrado typos en el correo electrónico que nos hacen ver como que no tuvimos todo el cuidado. O que en esos 5 minutos me acuerdo de otro dato importantísimo que era absolutamente necesario. Entonces, sí, creo que muy apropiado aquí para el marcador del tiempo. Está bien tener tiempo. Está bien pensar las cosas una segunda vez. Siempre que lo pensamos una segunda vez, o nos reafirmamos y entonces somos más felices porque estamos seguras de que tomamos la decisión correcta, o encontramos un dato adicional que nos hace hacer algo diferente. Entonces, resumo, para que vayamos todas a comer. 4 puntos. Necesito recolectar los datos y los datos, como nos dijo Caro, requieren transparencia. Segundo, yo tengo una brújula personal que necesita esos datos para saber hacia dónde voy a ir, cómo yo voy a tener ese tema personal específico. Y cuando quiero ver eso, necesito realizarme preguntas, necesito saber, necesito entender, necesito ver hacia dónde quiero ir. Y el último que ahora tenemos, que es importante, es, bueno, una vez que ya me di cuenta de eso, voy a poner aquí un marcador en el celular. 5 minutos, ok, en 5 minutos no va a pasar nada. 5 minutos más y envío el correo. Gracias. Tengo unas preguntas. No. Buenísimo. No tengo